El IMER y Opus 94.5 FM presentan Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Fuete, este espacio de Opus 94 en donde cada semana podemos ver la música y escuchar la danza. Yo soy Liliana Mascareñas y hoy estoy más que bien acompañada. Tengo conmigo aquí en la cabina al maestro Sergio Vela. Él es el director artístico del Festival del Centro Histórico. Ustedes seguramente lo reconocen. Aquí en Opus 94 tiene ya desde hace mucho tiempo un par de programas dedicados a la ópera en el tiempo y la ópera del Met. Además, pues bueno, también seguramente sabe de su trayectoria como director de óperas o como presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. En fin, es una figura indispensable en la escena cultural de nuestro país. Muchísimas gracias, Sergio Vela, por estar Lili, aquí. es un placer estar contigo en este programa, además, tantas veces disfrutado por mí como radio escucha, tan referencial, diría yo, para efectos de la divulgación de la danza en nuestro país. Así que, bueno, pues yo no puedo sino celebrar el encuentro contigo. Muchísimas gracias. No, pues es un placer tenerte aquí y muchas gracias por tus palabras. Y bueno, pues a mí me emociona mucho tenerte aquí porque estás al frente de un festival que es ya un símbolo de la Ciudad de México. Tiene 32 años llevándose a cabo. 32, esta será ¿Sí? la 32ª edición, efectivamente. Y pues siempre están ustedes buscando ofrecerle al público mexicano espectáculos de primer nivel, ¿no? Teatro, música, danza, actividades para niños. Y pues, qué mejor que platicar contigo de las actividades de danza que tienen este año. Pues yo te agradezco muchísimo, Liliana, que podamos platicar un poco del festival. Creo que conviene comenzar por hacer un poco de recuento, porque el festival es una iniciativa que surge del ámbito de la sociedad civil, justamente en vísperas del temblor. Es decir, el primer festival con el nombre de Festival de Primavera del Centro Histórico tuvo lugar en el año de 1984. Había ya la conciencia de que era necesario rescatar el Centro Histórico como espacio hospitalario para albergar las artes. Y al cabo de un año y pico sobrevinieron los terribles sismos que terminaron por dañar la vida en el Centro Histórico. Entonces el festival ha sido una iniciativa que desde la sociedad civil, a través de una asociación civil que no tiene, por supuesto, ánimo de lucro alguno, ha contribuido enormemente al rescate del Centro Histórico como espacio cultural. Afortunadamente se cuenta con el respaldo de las instituciones públicas, bien sea la Secretaría de Cultura Federal de reciente creación y el Instituto Nacional de Bellas Artes, otras instituciones por supuesto, más las instituciones de la Ciudad de México, en particular la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, de tal suerte que hay una plena articulación sobre los propósitos, se considera un proyecto de gran nobleza, se suman y se multiplican las voluntades y se habla de corresponsabilidad. Ahora bien, ¿de qué trata un festival? Tú lo dijiste inicialmente, se trata de ofrecer gran calidad en cada una de las representaciones que son programadas, y a mí me parece que un festival multiartístico, el Festival del Centro Histórico lo es decir, están representadas las distintas formas de hacer el arte o las artes y cada una de las disciplinas. Bueno, no puede ser una programación exhaustiva. Claro. Tiene que ser una programación representativa, seleccionada. Y entonces, en el momento de hacer esa selección, entran en juego criterios que podemos entender muy fácilmente si hablamos de binomios. Por ejemplo, el festival se distingue por la diversidad y al mismo tiempo por la calidad. Entonces no podemos caer en criterios cuantitativos de un número mayúsculo de espectáculos y acontecimientos a costa de la calidad. Optamos por la calidad por encima de todo, pero sin sacrificar la diversidad. Esto significa que hay danza, lo mismo que hay teatro, lo mismo que hay música. Las distintas formas de entender
las disciplinas artísticas, los distintos estilos, las distintas tendencias. Un equilibrio entre lo vanguardista y lo tradicional, entre lo clásico y lo popular, entre lo nacional y lo extranjero, por ejemplo, son sellos distintivos de la integración general de un programa. Y en esta ocasión, para efectos de la danza, tenemos dos propuestas altamente contrastantes que al final de cuentas son complementarias. Sí, de eso se claro, trata, que haya una programación integral, Pues, armoniosa al sí, final. es como ir del inicio a la actualidad, además, ¿no? Es Efectivamente. darle sentido Bien a esta entiendes tú que hay una propuesta de danza barroca francesa con la recuperación de la sonoridad también, con el grupo musical en vivo, con un estilo coreográfico, visual y evidentemente de movimiento, una técnica que proviene de los albores de la danza clásica en Francia, y por otra parte la danza contemporánea que proviene de Quebec, en este caso. Entonces tenemos la compañía L'Eventail, el abanico significa, con las Folías de Francia, para hacer toda esta visión, digamos, historicista, preciosista también, de un espectáculo de danza barroca. Sí. En el Teatro de la Ciudad. Y en el mismo recinto se presenta Le Carré de l'Homme, que se refiere a este, al músculo, al trigémino, ¿no? Sí. al tetráceps, ¿no? Que el músculo cuadrado. Que además es fundamental para el movimiento en los bailarines. En la danza. Y entonces tenemos danza contemporánea proveniente de una de las regiones, Quebec, que más apuesta han hecho al desarrollo de las artes escénicas contemporáneamente. Es decir, Quebec ha tenido un enorme desarrollo del teatro, de la danza, de las artes circenses, de la música, etc. Entonces, bueno, tenemos dos claros ejemplos, a su vez vinculados entre sí por el hecho de que Quebec, pues, es una cultura que bien se dicen ellos, somos el extremo norte de América Latina, concepto francés, por cierto, América Latina. Entonces, el hecho de que la danza barroca provenga de Francia y la danza contemporánea de Quebec también habla de unos puentes de comunicación, porque Quebec indiscutiblemente está nutrido por una larga tradición francesa. Entonces, todo eso se ve reflejado en la programación. Y bueno, pues yo celebro que tú adviertas justamente este propósito de mostrar algo inicial y algo estrictamente contemporáneo. Claro, ¿ves? Para entender una cosa sin la otra sería difícil, ¿no? Claro. ¿no? Y hay que remitirse, lo cual me parece muy interesante de este trabajo que hace Marie-Geneviève Massé ahí con el L'Eventail, que pues rescatar el por qué los bailarines actualmente, ¿no? La danza clásica tiene ciertas posiciones, tiene una manera particular de usar las piernas y los brazos. Claro que un poco la evolución de lo que era el barroco, que era más adornado en los brazos, en la danza clásica es un poco más sutil, pero pues hay que pararse ahí a entender pues por qué la danza es lo que es ahora, ¿no? De los nombres, los movimientos, los gestos, los conceptos, incluso la disciplina para entrenarse. Justamente el día de hoy estaba yo charlando con mis discípulos en el Estudio de la Ópera de Bellas Artes sobre evolución estilística, específicamente en la puesta en escena de ópera, por ejemplo, aludiendo también a la llamada teoría de los afectos, que desde el Renacimiento y en buena medida durante el Barroco se expresa en términos musicales como la manera de mostrar los sentimientos y las emociones. Y claro, en la época barroca se trató de codificar la gestualidad asociando poses no solamente para los actores o los cantantes actores, sino también para los bailarines. Claro, Ciertas poses denotaban un carácter determinado. Hoy quizá esos códigos a simple vista no resultan tan elocuentes porque se ha perdido evidentemente en un afán de una expresión quizá más naturalista esa conciencia de la estilización, sí, como dices, algo orgánico. Bueno, la estilización me parece que es un elemento absolutamente imprescindible de la evolución de la danza, y justamente lo que advertimos en L'Eventail es la recuperación de esos códigos de antaño que, si los advertimos con toda claridad, resultan de veras vigentes. Es decir, no tenemos por qué renunciar al pasado. Hay ocasiones en que
la fuerza de un movimiento estético es tal que parece que cualquier manera distinta de hacer las cosas o de entender las cosas resulta errónea. Por ejemplo, en el teatro, el sistema Stanislavski, la manera como se forman muchísimos actores, el naturalismo como tendencia escénica, ha hecho que las formas antiguas de representar el drama parezcan anquilosadas o insuficientes. Y sin embargo, si hoy utilizamos los códigos de antaño en una puesta en escena contemporánea, nos damos cuenta que son códigos que siguen resultando elocuentes y que en ocasiones lo que resulta ya reiterativo es seguir con un sistema que ha sido ampliamente divulgado, lo que no quiere decir que no haya formidable creatividad en torno a ello, sino más bien me parece que el festival apuesta a mostrar que hay distintas formas de entender todo esto. Entonces, la danza clásica no es nada más la escuela francesa o rusa del siglo XIX. No, es esta mezcla y recorrido. Y debemos recordar además que hay un fenómeno político y económico de enorme importancia. A Luis XIV le decían el Rey Sol, no por lo esplendoroso de su reinado, no por sus construcciones, no por la luz intelectual, sino porque se vistió de Apolo en un baile y fue un monarca especialmente proclive al patronato o al patronazgo de las artes y de manera preponderante la danza. Pues sí, él fundó la Académie Royale y fue el que empezó a querer poner orden, ¿no? Y justamente llega un momento en el cual Francia es una nación, culturalmente hablando, referencial para la evolución de la danza en Occidente. Y eso deriva de un formidable apoyo dado en el siglo XVII por Luis XIV, lo que no significa que no haya una tradición popular también, como cada nación ha tenido sus diversas, su raigambre particular y sus diversos nutrientes, pero claro, en Francia se alcanza una sofisticación de tal dimensión que amerita muchísimo ver una recreación de esta índole en el contexto de un festival. Claro, ¿no? Y esta es la intención de este espectáculo de L'Eventail, Viaje en Europa. Así es. En donde podemos justamente ver este origen en Francia, ¿no? Y cómo fue evolucionando y tomando el matiz o el color de otras regiones, ¿no? Tenemos Inglaterra. Claro. Que además en Inglaterra Marisa Le se cortó la falda para que se le viera el tobillo y fue un escandalazo, ¿no? Pero así es. Pero bueno, ese es también como un momento importante de este recorrido que se hace con L'Eventail. Y luego vamos a Alemania, donde normalmente son un poco más sombríos, ¿no? Tienen un tono distinto. Esta parte protestante, de una cultura protestante, mucho más adusta. Claro. Y pues luego pues está Italia, ¿no? Que tiene también este brillo tan especial. Y en el espectáculo podemos ir viendo cómo se transforma un poco estos códigos de acuerdo a las cortes en las que está representada. Muy bien sintetizado, porque realmente de lo que estamos hablando aquí es de la recepción. Recibir culturalmente algo, lo que sea, significa la asimilación de un producto cultural ajeno sin perder la tradición propia. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las contradanzas, la contradanza, en realidad, bueno, de repente el nombre para muchos es desconcertante. Bueno, viene de country dance y en lugar de tener el patrón ternario, tiene un patrón binario, por ejemplo. Bueno, la contradanza, que tiene un claro origen británico, inglés, nutre a su vez Francia. Y nos encontramos, por ejemplo, con grandes danzas y contradanzas de un compositor como Jean-Philippe Rameau en el 18, cuya presencia en el tema de las artes escénicas es crucial, pues es el gran renovador de la ópera, que en realidad es ópera ballet en el barroco, después de la fundación de la tragedia lírica de parte de un italiano, Lully, pero convertido en una figura cultural francesa, ¿no? Como Lully. Lully pasa a ser Lully.
¿De qué estamos hablando en este caso? Que las influencias culturales, la recepción de cada tendencia ocurre de manera distinta. Efectivamente, como bien dices, no se da de modo igual en Alemania o las tierras alemanas, porque ni siquiera estaba unificada, que en Inglaterra o en otras zonas británicas, que en Italia, que en España, que en Francia, porque cada nación tiene su propia tradición peculiar. Pero hay un influjo formidable, un sustrato común